La culpa y el miedo tienen muchas caras, algo que puede llegar a ser terrible si coinciden en el interior de una misma persona. Martha is Dead es una historia real, un videojuego que aborda el lado más oscuro de la humanidad, un lado tenebroso y que nos hará conectar con el pánico y el terror que una persona puede llegar a soportar en un contexto como el de la protagonista, Julia. La historia de Martha is Dead gira en torno a un contexto histórico que todos conocemos, la Segunda Guerra Mundial. La conocida como Gran Guerra fue el caldo de cultivo de situaciones realmente macabras y traumáticas, contexto para experimentos sin ningún tipo de filtro ético y moral y, por supuesto, para la vivencia de abusos y traumas por parte de las personas que sobrevivieron al conflicto. Y esta es una de las primeras preguntas que el juego nos traslada: ¿cómo sobrevive una persona al dolor, al trauma? La narrativa de Martha is Dead se divide en días que nos irán aportando las nociones y sensaciones sobre aquello que vivimos. Como jugador te posicionas en la piel de Julia, una joven que reside temporalmente en la campiña italiana, en la casa de la tata, su abuela. Y ya esto es importante porque la relación con la tata será una de las pocas relaciones seguras que Julia tendrá en su vida. Nada más comenzar nuestra historia sentiremos cómo Julia siente esa sensación a la que no termina de estar acostumbrada: la soledad. Esta sensación será representada a lo largo de todo el juego mediante sus cinemáticas y sus diálogos internos, una sensación provocada por la ausencia de sus padres que, aunque aparezcan en la historia, Julia no los siente cerca. No lo siente porque su padre es un soldado nazi ocupado en tareas de guerra, y su madre... ya hablaremos de la madre. Martha is Dead trata de recrear una atmósfera de misterio, de miedo y de incertidumbre, ya que son estas las sensaciones y emociones propias del trauma. Julia, en cierto momento de la historia, acudirá al lago para tomar sus fotografías, un elemento metafórico y simbólico que es una pieza clave en su vida por dos motivos. En primer lugar, la Dama Bianca es una historia, un cuento que su abuela le contaba cuando era pequeña, una historia de terror y del amor más enfermizo y dañino que hay. Y este amor, el amor que nos hace daño, es un elemento narrativo que guiará al juego. La Dama Bianca es la figura que pretende ser amorosa, pero que realmente infunde temor. ¿Sabes a quién me refiero en esta historia? En segundo lugar, la fotografía y el lago representan el entorno de seguridad y calma, tanto en la mente de Julia como en el mundo físico. Es un lugar al que Julia acudía con su padre para tomar las fotografías, un espacio que simboliza esa actividad y ese entorno que compartía con él. Alguien importante para ella, antes de que la guerra le arrebatara a su padre y no pudiera estar tanto con ella, algo que también es doloroso. Cuando Julia acude al lago y toma sus fotografías, descubre el cadáver de una mujer que flota en el lago. Ella corre tan rápido como puede para salvarla, a pesar de que ya es demasiado tarde. Imaginaos lo doloroso y aterrador que sería vivir algo de tales características, y aún más que cuando le das vuelta al cuerpo, descubres que es el de tu propia hermana, Marta. El trauma supone la vivencia de la sensación más absoluta de pánico, soledad y la falta absoluta de apoyo y control. El mundo de Julia se derrumba tras la pérdida de su hermana, pero más aún tras ser consciente de que sus padres se acercan como consecuencia de los gritos de auxilio. Lo que vemos en ese momento es como Julia intercambia los medallones, haciendo creer a sus padres que ha sido ella quien ha muerto, y que Marta, la amada hija de su madre, sigue viva. Porque esta es la realidad en la vida de Julia. Su madre la detesta, pero adora a Marta. Julia ha crecido con el rechazo constante y reiterado de su madre, una madre a la que, como vemos en sus momentos posteriores del juego, ve como una absoluta villana. Julia y Marta eran gemelas, aunque las diferencias individuales entre ellas eran asombrosas. Julia, amante de la música y la fotografía, mientras que Marta prefería otros placeres. Y esto será determinante en nuestra historia. Los días que siguen a la tragedia de Marta son momentos en los que Julia tendrá que lidiar con el tremendo sentimiento de culpabilidad por haber ocupado la vida de Marta. Vemos a Julia calcar toda la personalidad de su hermana, sus gestos, sus gustos y, por supuesto, quedarse absolutamente callada, ya que su hermana era muda. La atmósfera que se respira en el velatorio y el entierro de Marta es un ambiente cargado de dolor, remordimientos, culpabilidad y sobre todo el sentimiento de pérdida. Julia tiene que cargar con el dolor y el recordatorio de que su madre la odia, ya que apenas hay muestras de cariño y duelo hacia la pérdida de su hija, algo que cambiará tarde o temprano, pero no nos adelantemos. Julia trata de descubrir en las horas siguientes los misterios incógnitas que rodean la muerte de su hermana. Poco a poco avanzaremos en un sistema de sencillos puzzles que reflejan en todo momento el mecanismo de culpa de Julia. En algunos momentos de la historia huiremos del lago hacia nuestra casa, mientras que nuestro camino nos orienta a las decisiones que Julia establece sobre sí misma. Julia se ocupa por usurpar la vida de su hermana, pero detrás de estas elecciones que el juego nos plantea hay un profundo sentimiento de dolor y rechazo propio de haber vivido una vida repleta del más absoluto abandono emocional por parte de su familia. Llegados a este punto, llegamos a la casa, donde un conjunto de cadáveres que representan metafóricamente los muertos de la guerra y la propia culpa de Julia nos reciben. Si pensabais por un momento que todo esto es aterrador,
Solo estamos ante la punta del iceberg. A medida que avanza la investigación, Julia descubre dos datos aterradores. Uno, que su familia quiere internarla en un hospital psiquiátrico como consecuencia de su pobre estado de salud mental. Y el segundo, aún más aterrador, supone un verdadero shock para nuestra protagonista. La culpable detrás del asesinato de su hermana Marta es su propia madre. Este juego tiene detalles psicológicos que reflejan a la perfección cómo nuestra mente trata de convencerse incluso ante los terrores más profundos. En ese momento, cuando Julia trata de convencerse sobre una posible explicación alternativa, sobre algo que esculpe a su madre, ya que para ella sería tremendamente doloroso creer en ello. Finalmente, Julia muestra un profundo sentimiento de rabia hacia su madre, que yacía enterrado desde hace muchos años. Julia consigue arrinconar a su madre y tras una conversación en la que la madre es incapaz de confesar su crimen, Julia acaba con su vida. Las imágenes que tenemos a continuación son realmente macabras y tétricas y he preferido censurarlas porque no son para todos los públicos. Os basta con saber que este juego nos permite, con su jugabilidad, ser nosotros mismos quien enterramos a nuestra madre. Al principio de este vídeo os comenté que el padre de Julia y Marta era un importante cargo nazi durante esta asquerosa guerra. Pues bien, en este momento del juego, Julia desvela los datos y la información confidencial al enemigo, enemigos que acaban con su padre. Estamos en este momento ante el instante absolutamente más desesperanzador del juego, momento en el que la familia de Julia es destruida y ella, nuevamente, se siente completamente sola. Y ahora mismo, tú que estás viendo este vídeo, quiero que olvides todo lo que te he contado hasta ahora, absolutamente todo. En un momento de revelación posterior para Julia podemos acceder a su antiguo dormitorio, una zona de la casa que hasta ese momento había permanecido completamente inaccesible para nosotros. Con la llave en nuestro poder entramos en lo que hace años fue nuestro refugio, en una época en la que la amenaza se extendía más allá de la guerra. Mediante un juego de títeres podemos representar nuestra historia y acceder a los recuerdos traumáticos de Julia, que habían permanecido completamente disociados de la mente fragmentada de nuestra protagonista. La madre de Julia tiene un difícil parto, que tras horas de sufrimiento y dolor, da a luz a una única niña, Julia. El pobre estado de salud mental de la madre es algo que marcará a su hija desde el momento de su nacimiento. No solo por no hacerse cargo debidamente de las labores de cuidado y protección de su hija, sino porque podemos ver cómo en ella vuelca todo su dolor, toda su rabia en una niña que no tenía culpa de nada. Vemos como cuando Julia juega, canta y ríe, saca de quicio y desestabiliza a su madre, que no soporta a su hija. La castiga por el más leve error, como romper un jarrón. No solo la agrede brutalmente con el palo de la escoba, sino que en ciertos momentos coge a su perrito, un animal importante para Julia, y lo vierte en la olla, para que posteriormente se lo coman. Imaginaos el dolor y sufrimiento de una niña que constantemente se hace la eterna pregunta: ¿por qué mi madre no me quiere? ¿Por qué mi madre me hace esto? Es en ese momento cuando, tras una brutal paliza, vemos como el rostro de Julia cambia al de una niña triste y con la boca y oreja cosidas. Una niña muda y sorda, Marta. La infancia supone el periodo en el que nuestra identidad se conforma a través de las experiencias que tenemos con nuestras principales figuras de referencia. Si estas experiencias y el contexto son amenazantes y peligrosos, el proceso de construcción de dicha identidad se puede ver interrumpido. De esta forma, la identidad de Julia se fragmenta en dos: Marta y Julia. Marta is Dead nos revela cómo funciona el trastorno de identidad disociativo, donde las dos personalidades de la persona, Julia y Marta, hacen acto de presencia en el juego. Marta es la parte de la personalidad que se formó como adaptación al caos y peligro que vivía, puesto que cuando estaba callada, quieta, fingía no escuchar nada, siempre recibió lo que realmente quiso: la aprobación y el amor de su madre, una madre desequilibrada. Pero esto es la forma que la mente humana, que nuestro cerebro tiene de adaptarse al terror y al horror que supone para un niño no recibir el amor incondicional de una madre. Supone adaptarse él, puesto que es todavía más doloroso asumir que estamos solos y que realmente nuestros adultos no nos van a proteger. Pero este amor no era incondicional como vemos, puesto que nunca supo cómo actuar y cómo predecir que su madre actuaría. Es por ello que las dos personalidades se conformaron y se desarrollaron durante toda su vida. Los padres reforzaron dicha construcción mediante gestos de cariño hacia la parte de Marta e ignorando la de Julia. O al menos Julia sí lo vivió. Nunca hubo funeral, nunca hubo entierro y nunca existió la habitación con dos camas. Esto es lo que la mente de Julia quiso creer para adaptarse a un entorno caótico, puesto que, en medio de dicho caos, la parte de su personalidad que recibía el amor materno, su hermana, Marta, sí la quería. Encontró amor
en lo más profundo de su ser. Encontró amor cuando otros no le dieron lo que necesitaba y lo que merecía por el mero acto de nacer. Espero que este vídeo os haya gustado y haya supuesto un acercamiento aún más al trastorno de identidad disociativo, un trastorno que por desgracia cuenta con un gran estigma y sufrimiento en nuestra sociedad, y que espero que videojuegos como este nos permitan adentrarnos más en la mentalidad y en la estructura de la personalidad humana, algo que sin duda alguna me fascina, y espero que con estos vídeos podáis aprender y disfrutar tanto como yo jugando y analizando estos videojuegos. Si os ha gustado, os agradezco enormemente vuestro apoyo, un like, que comentéis qué os ha parecido el juego, qué os ha parecido el análisis, y por supuesto que me podáis sugerir otros videojuegos que queráis que analice. Sin más, me despido y por supuesto me ayudáis mucho si compartís este vídeo. Un abrazo y feliz Halloween.